Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos, como siempre, trabajando en función de su salud. No porque es domingo, estamos olvidados de ustedes. Al contrario, este es nuestro segundo en vivo de hoy. Así que buenas tardes para todos, buen día, esperando que su cuarentena sea tan impecable como esas ganas por cuidar la salud plena que sé que todos tienen, porque si no lo estuviesen, no estuviesen en mi canal, ni mucho menos viendo mis videos. Así que si están ustedes viendo todo esto es porque su salud les interesa. Y a mí también, estamos comprometidos justamente con el mismo fin, tu salud plena. Para esto, y justamente en este momento histórico que estamos viviendo en la humanidad, estamos trabajando de manera intensiva con todo lo que se refiere al coronavirus y diferentes aspectos en áreas específicas de la medicina para que no coma cuento, para que deje de estar escuchando gente que no sabe y anda diciendo tonterías, hablando cosas que lo que hacen es confundir y sobre todo caer en pánico y caer en pánico la población, y allí sí, con el pánico nos fregamos toditos. Ya no vamos a hacer casos como infecciones por coronavirus, sino casos por malas decisiones debido a falta de información. Justamente yo no quiero que usted caiga en eso. Y por eso me he dedicado a buscar los mejores especialistas en cada área para que nos vayan exponiendo sus opiniones al respecto y pueda usted tomar la mejor decisión de manera efectiva, oportuna, equilibrada, sin miedos, pero con mucha evidencia científica. Por eso he traído en la tarde de hoy a un invitado súper especial que nos va a hablar sobre coronavirus y terapia intensiva, lo que no nos han contado. Y esto los traigo a colación porque justamente muchas de las personas que ahorita se están olvidando de las medidas, de que se ríen de las cuarentenas, pues simplemente creen que esto es un chiste. Y he escuchado de manera irresponsable y he leído algunos posts que dicen, bueno, y si me cae el coronavirus, me iré a parar a una unidad de terapia intensiva. Probablemente no tenga idea de lo que significa una unidad de terapia intensiva, mucho menos lo que significa una insuficiencia respiratoria, en especial en una situación infecciosa como esta, la cual trae su situación específica, la cual no es ningún chiste. Y para esto hemos invitado a la persona que nos acompaña esta tarde, el doctor Carlos Guaymare, intensivista, docente del posgrado de Medicina Interna y Terapia Intensiva del Hospital Patricio Alcalá, y con muchísima experiencia en este tema. Y él nos va a conversar un poco sobre los aspectos relacionados con la terapia intensiva, el aspecto de la ventilación mecánica, que son temas que estamos escuchando ahorita en el tapete, y por qué es tan especial este tipo de infecciones respiratorias con respecto a cualquier otra que pueda comprometer las vías ventilatorias en cualquier paciente en determinado momento. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Midre? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Midre, tomándote la palabra, un saludo a tu audiencia antes que nada. Tomándote la palabra, Midre, quiero primero decir algunos números que se están barajando ahorita y que son posiblemente los más acertados. El 20% de las personas que se infecten con coronavirus van a necesitar atención médica. Eso parece una tontería porque tú dices, bueno, el 80% no le pasa nada. Sí, pero imagínense que ustedes le dijeran, mira, se va a rifar $1.000.000 y tú tienes 20 números comprados y son 100 números nada más. Entonces te das cuenta de que la posibilidad de ganarte $1.000.000 es grandísima y todo el mundo compraría esa rifa. Ahora bien, el problema es que no es $1.000.000, es una neumonía por coronavirus que tú te estás rifando. Entonces luego analizan la cosa y dicen, no, no te preocupes, porque de esa gente solamente el 4% llega a terapia intensiva. Y les vuelvo a poner el número. Son 100 números, te puedes ganar $1.000.000 y tienes 4 oportunidades, 4 tickets comprados. Vale la pena arriesgarse. Lo malo es que ahora tu vida es la que está en peligro en esa rifa que yo les estoy proponiendo. Ahora bien, ¿quiénes ingresan a terapia intensiva?
Bueno, las personas, hay mil cosas, ¿no? Politraumatizados, pacientes con hipertensión severa, pacientes con hipotensión en shock, pacientes politraumatizados, infartos. Pero en este caso en especial entra quizás una de las complicaciones más temidas por cualquier intensivista, que es la insuficiencia ventilatoria. ¿Okay? Mucha gente le llama respiratoria, en este caso posiblemente sí sea respiratoria, pero nosotros lo llevamos insuficiencia ventilatoria. Ahora bien, ¿por qué el coronavirus se relaciona tanto con este problema y con terapia intensiva? En la población de Wuhan, de los primeros 99 casos que hubo en aquel famoso mercado de animales vivos exóticos, de esos 99 casos, el 100% hizo neumonías, ya sea bilaterales o unilaterales. ¿Okay? Es verdad que solamente un porcentaje pequeño fue a terapia, pero todo el mundo hizo neumonía. Claro, esos números han variado y en otros países la incidencia de neumonía ha sido un poco más baja, pero sigue habiendo el riesgo de llegar a terapia intensiva. ¿Qué es lo que pasa en el pulmón de esos pacientes? Hay dos tipos de neumonías, o hay muchos tipos de neumonía, pero básicamente hasta una neumonía, y vamos a explicarle primero cómo es un pulmón. Un pulmón está formado por un montón de burbujitas de aire, y todas esas burbujitas tienen un vaso sanguíneo al cual ellas oxigenan. ¿Okay? Mientras esa unidad, alvéolo, que es la pelotica llena de aire, y el vaso sanguíneo funcionen bien, pues tú no tienes problema para respirar. ¿Qué es lo que pasa? El alvéolo y el vaso sanguíneo no están pegados. Ellos están con una discreta separación, muy pequeñita, y esa parte no está vacía, sino que está cubierta, está rellena de una parte llamada intersticio. ¿Ok? ¿Qué hace el coronavirus? El coronavirus se mete entre el alvéolo y el vaso sanguíneo y hace ahora que ese intersticio sea más problemático, se ensanche, y ahora el oxígeno que está en el alvéolo ya no llega con tanta facilidad al vaso sanguíneo. Y la persona comienza a sentir dificultad para respirar. Ahora, ¿qué pasa en este momento? En este momento se está dando lo que se llama neumonitis intersticial. ¿Por qué? Porque está en el intersticio. ¿Y dónde está el intersticio? El espacio que hay entre el alvéolo y el vaso sanguíneo. Ese sitio allí se llama intersticio. Si usted en ese momento al paciente te pone el estetoscopio y lo auscultas, no escuchas nada. Ese es el grave problema, porque muchas personas creen que el paciente está fingiendo, que el paciente está asustado, que el paciente está nervioso, y pudieras cometer el error de mandar al paciente a su casa a pesar de que el paciente ya tiene un problema caminándole. ¿Ok? Esa es la primera parte. Pero supongamos que el paciente tiene suerte, el médico se da cuenta de que hay un problema incipiente y lo hospitaliza. Al comienzo, tratarlo es fácil. ¿Por qué? Porque tú le pones una fuente de oxígeno al paciente por bigotico, por mascarilla, le pones, digamos, 8 o 10 litros de oxígeno y el paciente mejora, ¿verdad? ¿Por qué mejora? Porque ahora aquí en el alvéolo está llegando mucho oxígeno y es capaz de vencer la resistencia que le hace el intersticio y el vaso sanguíneo se sigue oxigenando. Pero ¿qué pasa? La enfermedad sigue progresando. La enfermedad intersticial se comienza a hacer más grave, más severa y comienza a generalizarse a todo el pulmón. Entonces comienza el paciente a tener más dificultad respiratoria, está más disneico, está más cansado y claro, un paciente joven es posible que lo tolere bien porque tiene mucha reserva. Digamos, si el pulmón tuviera 1 millón de alvéolos, digamos, él
por poner un número cualquiera, por poner 100.000, él todavía le queda un montón de alvéolos de repuesto. Lo malo de los viejitos es que esa capacidad respiratoria, esa reserva respiratoria está muy disminuida, y cuando se entra en el problema la oxigenación, ya él no tiene reserva para defenderse. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? La enfermedad no queda allí. El del intersticio, de esa parte, ahora ese líquido que se está formando se mete dentro del alvéolo. Una vez dentro del alvéolo, el alvéolo se rellena de líquido, y ahora lamentablemente, por mucho oxígeno que tú le metas al alvéolo, no le llega, porque ahora está lleno de líquido. Es como que tú a una piscina le pusieras oxígeno, no entra nada porque eso está lleno de agua. El alvéolo funciona exactamente igual. Y aquí comienza el problema. Y aquí tienes que ir a terapia intensiva. ¿Qué ocurre en terapia intensiva, Omidre? Ese es el puntico justamente. Mira, yo esta mañana dije, tengo que hablar con Carlos para que hagamos este en vivo, porque dentro de las cosas que leo, estoy viendo toda la información y las dudas, estoy sobre todo captando las dudas de la gente, ¿no? Y los comentarios, y aparecía uno que decía, bueno, yo no me voy a encerrar en mi casa, porque total, yo tengo un seguro y mi cama en UCI y mi ventilador están garantizados. Eso sí me lo paga un seguro privado. Entonces yo digo, wow, si la gente que está en la calle está pensando eso, es que no tienen ni idea de lo que significa terapia intensiva y ventilación mecánica, y muy especialmente bajo este cuadro, que no es cualquier cosa. Entonces dije, ¿quién mejor que Carlos para que nos aclare ese puntito? Ahora fíjate, ahí dijiste algo importante. No importa el seguro que tú tengas. Supóngate que tú tienes el mejor seguro del mundo, pero en terapia intensiva hay un número de camas limitado. Si normalmente llegan a terapia intensiva, digamos, 20 pacientes al mes, ahora van a llegar 300. Entonces tu cama no está asegurada. La mejor defensa tuya contra el coronavirus es no enfermarte. Tú tienes que prevenir, tú tienes que estar sano, ¿verdad? Porque una vez que te enfermas, entras a una estadística y no sabes si vas a tener una cama esperando para ti o no. Fíjense que en sociedades, España, Italia, las camas en terapia intensiva simplemente no han sido suficientes. Creo que en ninguna parte del mundo son suficientes para agarrar una gran cantidad de población en camas de terapia intensiva. Ahora bien, cuando el paciente necesita ser intubado, comienzan otros problemas, ¿verdad? Para comenzar, ¿por qué nosotros no nos enfermamos? Bueno, respiramos por la nariz. En la nariz hay unos pelitos que filtran las bacterias, filtran el polvo. Tenemos una cantidad de vasos sanguíneos que nos defienden contra infecciones. Tenemos los glóbulos blancos, etc. Pero ahora, cuando llegas a terapia y hay que intubarte, te colocan un tubo que va de la boca directo a la tráquea. Ahora, todas las barreras naturales de defensa quedaron fritas, ¿ok? Ahora tienes una vía de comunicación perfecta entre las bacterias de afuera y tu pulmón, porque ahora con ese tubo, pues todas las barreras quedaron aplastadas, por decirlo así. Entonces, toda intubación, todo intensivista sabe que 48 a 72 horas después de que un paciente es intubado, existe la posibilidad de neumonías hospitalarias, neumonías nosocomiales, que son neumonías muy difíciles de tratar, ¿ok? Ahora bien, si a eso le sumamos que este paciente tiene coronavirus y ya de por sí está en minusvalía inmunológica, pues entonces la posible complicación bacteriana se va a hacer más peligrosa. Ahora bien, el asunto de esta neumonía, una vez que invade al alvéolo, el alvéolo se llena de agua, ya no sirven los parámetros normales de ventilación. Ahora tenemos que comenzar a usar parámetros de ventilación
más sofisticados, más problemáticos también, porque tenemos que comenzar a usar algo que se llama presión permanente en la vía aérea, que se llama PIP, por las siglas en inglés, presión positiva al final de la expiración. Eso hace que tu alvéolo esté todo el tiempo lleno de aire. Eso, por supuesto, trae repercusiones cardíacas, el corazón puede disminuir su gasto, o sea, puede disminuir la tensión arterial y trae pues las complicaciones clásicas de un paciente en terapia, inestabilidad hemodinámica, infecciones, de manera pues que no es, digamos, banalizar o hacer trivial el problema y decir, no importa, si me enfermo, yo voy al médico. No, no es tan fácil. La mejor forma es que no te enfermes, porque, ojo, Omi, todavía, Omi, no hay un tratamiento definitivo, no hay todavía un tratamiento que diga, con esto se va a curar. Me van a decir que lopinavir, retinovid. New England acaba de sacar un trabajo donde se comparaban 2 antivirales contra no ponerle nada y no hubo diferencia entre los 2 antivirales y el no ponerle nada. Hidroxicloroquina y la citromicina que se está diciendo también, es una experiencia de 19 casos. O sea, desde el punto de vista médico, esa evidencia es esperanzadora, es chévere, pero es muy bajita. Cualquiera de los médicos que están manejando estudios grandes saben que hasta que no haya 5.000, 6.000, 10.000 pacientes randomizados, doble ciego, aleatorizados, con grupo control, no vamos a saber a ciencia cierta cuál es el tratamiento definitivo. De manera, Omi, que yo creo que lo mejor que se ha hecho es ese lema de quedarse en su casa. Absolutamente, Carlos. Imagínate tú, porque este es el otro aspecto, los estudios pueden decir una cosa en determinados momentos, en determinadas situaciones, pero también están los reportes de los curados. Los curados no se han curado del 100%, quedan secuelas. Y hay algunos reportes de secuelas pulmonares, de secuelas incluso de la pérdida de la capacidad tanto olfativa como gustativa, producto de todo esto. Entonces no estamos hablando, señores, de que usted le vaya a dar y yo me recupero y no pasa nada y yo tengo un seguro que me cura la terapia intensiva. No, eso, o sea, primero es ignorancia de saber lo que es una terapia intensiva, la cantidad de complicaciones que eso aborda desde que entran, porque, por ejemplo, ustedes como médicos intensivistas, siempre que no están enfermos, que van a ver los pacientes en una terapia intensiva, solamente el hecho de pisar allí estás en contacto con una serie de gérmenes mucho más agresivos, resistentes a todo tipo de tratamiento. Entonces, ustedes saben los que van a ayudar a los enfermos que están allí, se exponen. Imagínense ustedes a alguien con defensas disminuidas, con una infección viral, pegado en una máquina de ventilación mecánica y además en una terapia intensiva, pues, o sea, todos los números ganados para una rifa que se quiere ganar, ¿no? Así es, así es. Y eso que dijiste, claro, todavía es muy precoz para decir qué complicaciones van a tener a largo plazo estos pacientes, si es que la van a tener. Pero claro, hay en las pacientes que llegan a ventilación mecánica, aunque una gran mayoría luego egresan, de acuerdo a la patología de base, pero egresan sin problema, pero hay otros que desarrollan fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es como cicatrices que quedan en el pulmón y ese paciente nunca se cura realmente del todo, sino que queda con cierto problema respiratorio a la hora de hacer ejercicio, de hacer esfuerzo. Entonces, pues, no es que, ay, bueno, me salvé y ya quedé fino. No, quedé bien. No, a veces se me salen los cumaneses y los venezolanismos, así que cualquier cosa me corrige. Qué bueno, eso está en nuestro ADN, ¿cómo podemos hacer? De manera pues que no se puede banalizar esto, y sobre todo de que, ojo, los antibióticos que colocamos a veces tampoco están exentos de riesgo. Hay antibióticos que dañan el oído, hay antibióticos que dañan los riñones. O sea, tenemos que mantener ese delicado balance entre hacer bien y causar daño.
De manera pues que yo de verdad, Omi, la primera recomendación sería extremen las precauciones. Fíjense, aquí en Venezuela, la cuarentena yo diría que comenzó de manera precoz y con severidad, vamos a decirlo así. Y la verdad es que hemos tenido muy pocos casos, muy pocos casos. Creo que hay 55 a nivel nacional. De manera pues que la cuarentena ha sido un éxito. Acá en la ciudad, en el estado donde yo estoy, no se ha reportado ni siquiera un caso. ¿Ok? Yo permanentemente estoy yendo al hospital, nos han hecho chequear diferentes pacientes, sospechosos, ¿qué tal? Y no se ha comprobado ninguno. Pero es que ni siquiera nos llega a la clínica típica, nos ha llegado. De manera pues que es evidente que la cuarentena tiene una finalidad y creo que sí, señor, un beneficio, y me parece que respetarla es adecuado. Absolutamente en sintonía. Yo te comentaba incluso antes de la transmisión que justamente en Ecuador ya había, en la última cadena nacional que dio el vicepresidente, mostraba con preocupación el hecho de que había más personas bajo situación de arresto por violar los toques de queda preventivos, más personas presas que por coronavirus infectados. O sea, quiere decir que es un tema de educación. No podemos saltarnos la educación porque definitivamente es una cosa que nos toca a todos. Y hay que concientizar, no vas a dejar de salir por ti, es que vas a dejar de salir por el mundo, por todos nosotros, porque usted se enferma y es un peso para su familia, para la sociedad, para todo, pero además tu vida te la vas a correr el tiempo, ¿no? En el último reporte de aquí, 189 casos. ¿Y cómo es posible que haya más personas presas que casos? Entonces, realmente es un llamado, y por eso este tipo de situaciones, mostrándole para que no crean que es chiste, que es exageración de los medios oficiales cuando están insistiendo en que se queden en casa. Porque realmente ya en el país hay 14 fallecidos, y estamos hablando que Ecuador es un país mucho más pequeño que Venezuela, con digamos, una densidad poblacional menor, y todo esto son números que realmente nos llaman la atención. Y creo que es uno de los países en América Latina que lleva el punta en número de muertes por coronavirus. O sea, el coronavirus en América Latina, en el Ecuador, ha sido uno de los de mayor tendencia a mortalidad. Entonces, este en vivo, pues con estos números, me urgía hacerlo contigo, aunque sea sacarte de la cama, del Netflix ahí, o de lo que estuviese viendo, porque mi gente necesita esta información, ¿no? De echarse cuenta de que esta mañana habían fotos en Guayaquil, que es la ciudad donde está el mayor número de casos, y la gente en las calles como mercado persa, comprando. Entonces, por favor, le queremos hacer un llamado. Ya escucharon a Carlos, que es sumamente importante que estén en casa, que no, todas las medidas de barrera, de limpieza, de cuidado, no son exageradas. Toda la que usted haga y un poquito más es suficiente, y si hace más, mejor. Todas las que quiera, lavado de las manos, en fin, la que le guste, el spray, alcohol, desinfectante, bueno, pasa al marido para el otro cuarto, lo que sea es suficiente, y un poquito más. Bueno, Carlos, para cerrar esta transmisión tan valiosa, porque creo que ha puesto en contexto a la gente de lo que está pasando y cuáles son las consecuencias, ¿qué serían esos 3 consejos que todo el mundo tiene que tener aquí, que se tiene que grabar en piedra, en sangre aquí? El primero, ya dijimos, quédate en casa. El segundo, bueno, otro es lavarse las manos. Si tenemos que salir, lavarse las manos apenas llegamos. Yo he tenido que ir al hospital, por supuesto, por mi trabajo, y lamentablemente es imposible no pulsar el ascensor, no agarrarse del pasamano, pero por allí pasan cientos de personas diariamente, no sabemos quién dejó cosas allí,
Entonces, lo primero es lavarse las manos. No hace falta comprarse el último antibacterial, no. Simplemente un lavado de manos, ¿verdad? Bien escrupuloso, sabiendo que toda la mano debe quedar lavada completa hasta la muñeca. Es importante, hay un truco para lavarse las manos que es cantar el cumpleaños feliz, ¿verdad? En la versión corta, y luego ese es el tiempo que debes estarte enjabonando las manos. Y nada, vale, no tomar riesgo, no arriesgarse, no pensar, a mí no me va a pasar. Fíjate cuántos italianos, cuántos españoles pensaron, eso le pasa a los chinos, y fíjate lo que está ocurriendo en esos países. Y ojo, hombre, en Italia es uno de los países que más, en España tiene uno de los países con más camas de terapia intensiva por cada 1000 pacientes, por cada 1000 habitantes. Creo que son 4 camas por cada 1000 habitantes. Eso es un montonón de camas y no se dan abasto. No se bastan. En Ecuador no creo que ese sea el número. En Venezuela definitivamente ese no es el número. De manera pues que a nosotros lo que nos queda es cuidarnos. Y cuidarnos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y la primera forma es cuidarnos nosotros mismos. Absolutamente. Gracias, Carlitos. Muchísimas gracias por toda la información. Al doctor Carlos Guaymare lo pueden seguir por sus redes sociales, donde siempre también está muy activo, también en su Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Carlos? Recuérdanoslo para que la audiencia lo sepa. C. Guaymare, igual que el Instagram. C. Guaymare en Instagram y en Instagram tengo la página Medicina Interna Guapa, que es la parte de la parte médica, pues, Medicina Interna Guapa. ¿Ok? Entonces, a estar pendiente de esas redes y a buscar información siempre certificada, profesional, que les haga a ustedes darse cuenta dónde están parados y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Sobre todo, amigos, recuerden, la cuarentena va a pasar, pero la salud es para siempre. ¿Te parece que esto es importante y que todos lo deben saber? Pues coméntalo y comparte esta información. Mándala a todos tus contactos. Hagamos juntos viral la salud. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, Carlos. Y saludos. Hasta luego, Gomi. Muchas gracias. Y a quedarnos en casa. Vale. Feliz tarde a todos.